amanecer. Recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia. Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa Caminando sobre las Aguas, que presentamos todos los lunes para compartir lo que es la palabra de Dios, para que vayamos reflexionando sobre la fe, sobre la esperanza, sobre la certeza que como cristianos debemos de tener, de la confianza de que no estamos solos, sino de que Dios camina a nuestro lado. Con esa certeza y con esa seguridad nosotros damos inicio a este programa para compartir lo que es la palabra de Dios. Vamos a encomendar este programa con palabras de oración diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, en esta noche nos acercamos ante tu presencia para suplicarte el perdón de nuestros pecados, las veces en las cuales te hemos ofendido de palabra, de obra y de omisión. Tú que escudriñas la mente y el corazón del ser humano, sabes en qué momento te hemos ofendido, pero creemos en tu amor, en tu misericordia, que cuando nos acercamos hacia ti con un corazón contrito, arrepentido y humillado, tú, Señor, nos regalas de tu gracia y nos extiendes tu misericordia, Señor. Y cómo no alabarte, bendecirte y glorificarte por la vida, por todo lo que tú nos regalas a diario, por estos medios de comunicación en los cuales nos permites llegar a la intimidad de los hogares. Que la palabra del día de hoy venga a hablarnos a nuestra mente, a nuestro corazón, y que la podamos poner en práctica. Señor, en esta noche te pedimos que envíes una efusión de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, ven, oh dulce huésped del alma, fluye en estos medios, fluye en nuestra vida. Fluye, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y queremos suplicarte, Señor, como tu palabra nos invita: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Queremos pedirte en esta noche por todos los enfermos, por aquellas personas que están en su casa, o aquellas personas que están en hospitales, sanatorios intensivos, aquellas personas que están pasando momentos difíciles de enfermedad. Queremos orar por cada uno de ellos, Señor, para que tú honres la fe de tus hijos, los que te claman día y noche, los que se aferran, Señor, a su fe, a su certeza, a su convicción, Señor, de que para ti nada hay imposible, Señor. Queremos pedirte por cada uno de ellos, para que los ilumines a través de tu palabra, los fortalezcas a través de la acción del Espíritu Santo, y en tu tiempo, Señor, tú les des la sanidad que ellos anhelan en lo más profundo de su corazón. Gracias, Señor, por estos medios en los cuales llegamos a la intimidad de los hogares, por cada una de las personas que están conectadas, que se irán conectando en el transcurso del programa. Ilumínanos con tu palabra, Señor, y como dice el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A lo largo de nuestros programas siempre hemos hablado de la fe, de la certeza, de la convicción que nosotros los cristianos debemos de tener, y eso viene como resultado de la escucha de la palabra de Dios. Y eso es muy importante en esta actualidad en la cual nosotros estamos viviendo y tenemos la tecnología a nuestro favor para aprovecharla de buena manera. Es importante que nosotros tengamos un tiempo en el cual destinamos, no solamente para leer, para escudriñar la palabra de Dios, el catecismo, los documentos autorizados por la Iglesia, y que podamos investigar y conocer más, indagar más sobre lo que es nuestra fe. Y eso es muy importante, un texto que siempre hemos compartido, Romanos 10:17, que dice que la fe es el resultado de la escucha del mensaje de Jesucristo. Y eso es muy importante. El texto dice que tenemos que escuchar la palabra, tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. El Catecismo de la Iglesia dice, la Santa Madre Iglesia nos invita a que asiduamente nosotros tengamos este contacto de rumiar, de conocer, de estudiar lo que es la palabra de Dios. Porque a veces a lo largo de la vida, de las pruebas que se nos presentan como seres humanos en la vida, la pérdida de un ser querido, problemas de diferente índole, enfermedades, circunstancias difíciles o momentos en los cuales hay que tomar decisiones para el bien de los demás, es importante que nosotros tengamos una fe cimentada en lo que es la palabra de Dios, no una fe supersticiosa, no una fe superficial, que se queda solamente en lo alto y no produce ningún efecto. Y es muy importante que nosotros tengamos una fe sólida a través de la palabra de Dios, que siempre tengamos el auxilio del Espíritu Santo, que sepamos que en el transcurso de nuestro peregrinar sobre la tierra vamos a encontrar diferentes circunstancias en las cuales nosotros son pruebas para que nosotros realmente afirmemos lo que es nuestra fe. Y por eso tenemos que conocer lo que es la palabra de Dios. Sin duda alguna, Dios es el que conoce el corazón, Dios es el que conoce la circunstancia, la vida de cada una de las personas que nos están sintonizando. Eso es importante saberlo, pero al mismo tiempo recordemos que el tiempo de Pascua que estamos viviendo nos invita a seguir caminando, que no nos quedemos solamente en lo que ya pasó, sino que sigamos caminando, sigamos perseverando, sigamos capacitándonos, aprendiéndonos, conociendo más sobre las infinidades de riquezas que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica. Importante en esta actualidad, nosotros tenemos a través de las plataformas digitales, tenemos nuestras páginas y tenemos un grupo privado de Facebook, como también tenemos un grupo de WhatsApp en el cual compartimos diariamente la palabra de Dios, compartimos la homilía del Santo Padre Francisco, compartimos el Santo del Día, y compartimos mucha información en la cual nosotros podemos fundamentar lo que es nuestra fe. Y precisamente el día de hoy la Iglesia nos presenta a Santa Catalina de Siena, y en la cual vamos a compartir una frase de Santa Catalina de Siena que es muy importante que nosotros podamos meditar. La frase dice así: basta de silencio, porque por haber callado el mundo está podrido.
Santa Catalina de Siena nos comparte esta maravillosa frase: basta de silencio. Y es muy importante que nosotros podamos compartir lo que es la palabra de Dios, pero a través del equipo que trabaja para poder llevar este programa, también ustedes en casa pueden ser partícipes de esta buena noticia, de la maravillosa palabra de Dios, compartiendo el en vivo que se hacen a través de las plataformas digitales. Caminando sobre las aguas, Misioneros de Jesús, Vida Visión, Génesis Juvenil, son las páginas en las cuales se enlazan para poder llevar este programa. Y es así como nosotros podemos también ser partícipes y podemos llevar buena nueva. Eso es muy importante, porque en un mundo lleno de violencia, en un mundo donde hay falta de fe, en un mundo donde nos apartan de Dios, en un mundo en el cual nosotros realmente tenemos que perseverar para poder conocer y tener comunión con Dios, es importante que nosotros le demos el lugar que el Señor se merece en nuestra vida. Y entonces el texto de la palabra de Dios que hoy vamos a estar meditando, la vamos a tomar del Evangelio según San Lucas, en su capítulo 5, en el versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: en cierta ocasión, estando Jesús a las orillas del lago de Genesaret, se sentía apretado por la multitud que quería escuchar el mensaje de Dios. Jesús entonces vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado a ellas a lavar las redes. Jesús subió a una de ellas, que era la de Simón. Le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dice a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí la red para pescar. Simón contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudar. Ellos llegaron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían obtenido. También lo estaban Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dice a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a estar meditando este pasaje de la palabra de Dios. Hay varios puntos que son muy importantes para que nosotros podamos meditar en esta noche en la cual estamos llegando a la intimidad de sus hogares. Vamos a ir en este momento al primer video de nuestro programa para que cada uno de ustedes pueda tomar su Sagrada Escritura, pueda tomar un papel, un lapicero, tomar el apunte de lo que es necesario indagar y conocer más y profundizar más, porque el texto es maravilloso. La palabra de Dios es la que sana, restaura y fortalece, y la palabra de Dios ilumina nuestras vidas. Entonces vamos con el video correspondiente.
contemplando tu grandeza. Oh, mi buen Señor, me postro de rodillas ante tu bondad. Tu gloria me rodea, Rey de majestad eterna. Es tu gloria eterna, tu grandeza eterna. Es tu gloria y eterna, tu grandeza. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra. Proclamaremos hoy. Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra. Proclamaremos hoy. Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Que nos ofreces por amor. Por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra, proclamaremos hoy. Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Por amor. Por amor. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame y todo se transforma en mí. Mi tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie. Mis montes se harán camino
Continuamos encaminando sobre las aguas. Hemos leído el texto en el cual vamos a reflexionar un momento, tomado del Evangelio según San Lucas en el capítulo 5 y versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos menciona características en las cuales son importantes que nosotros como los cristianos tenemos que practicar. La palabra de Dios dice de que en cierta ocasión Jesús se sentía apretado por la multitud que quería escuchar el mensaje de Dios. En esta actualidad en la cual nosotros estamos viviendo, que tenemos la tecnología a nuestro favor para hacer el bien, para hacer cosas bien, es importante que también la utilicemos para escuchar mensajes que nos lleven a reflexionar nuestra vida espiritual. Eso es muy importante. La palabra dice de que habían muchas personas que se sentían atraídas por el mensaje que Jesús les daba. Y eso es muy importante porque en esta actualidad hay una estadística que en esta actualidad, cuando tenemos los medios accesibles para conocer más, hay menos personas que buscan a Dios. Hay menos personas que se atreven a decirle sí a Jesús y seguirlo y perseverar en las buenas y en las malas. Porque a veces empezamos a caminar, empezamos a perseverar, pero cuando viene una prueba a nuestra vida, rápidamente nos hacemos para atrás, rápidamente dejamos de perseverar, rápidamente dejamos de congregarnos en nuestros grupos en los cuales participamos, dejamos de asistir a la Santa Eucaristía, de adorar a Jesús en su cuerpo, en su alma y en su divinidad, y rápidamente nos decepcionamos porque aparentemente el Señor nos ha fallado. Y hoy la palabra de Dios dice, la multitud apretujaba al maestro porque es que quería escuchar el mensaje de Dios. Estos medios de comunicación trabajan incansablemente diario para llevarnos a nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? De que nosotros los seres humanos elegimos ver y escuchar otras cosas que no edifican nuestra alma, no alimentan nuestro espíritu. Y eso es muy importante, que nosotros a la luz de la palabra de Dios podamos hacer una reflexión. Este tiempo de Pascua nos invita a caminar, nos invita a reconocer al Maestro, que es el que camina con nosotros, que no nos pase como los discípulos de Maús, que caminaron con Él, platicaron con Él, pero no lo reconocían, hasta que llegó el momento de la fracción del pan. Y entonces ellos se dijeron, con razón ardía nuestro corazón. Es importante que nosotros podamos tomar la actitud, la primera actitud de estas personas, buscar a Dios, conocer más a Dios a través de su palabra, a través de la iglesia que es madre y maestra, y no nos quedemos solamente con la palabra de Dios, porque nosotros no creemos en la sola escritura. Eso es muy importante y es lo que tenemos que conocer. Son cosas básicas, pero son sólidas para nuestra fe. Siempre vayamos a lo que dice la iglesia, que es madre y maestra, porque si no, ¿qué es lo que sucede? A veces no queremos escuchar a Dios porque nos gusta a nosotros hacer nuestra propia voluntad, porque en vez de obedecer a Dios a través de su palabra, a través de la jerarquía de la iglesia, a través de la iglesia que es madre y maestra, que tienen el depósito de la fe, no nos gusta obedecer, nos gusta llevar una vida de desorden y no una vida sacramentalmente como la tenemos que llevar. La palabra dice que la gente se peleaba para escuchar el mensaje de Dios. Es la primera reflexión que queremos hacer. ¿Qué lugar tiene el Señor en nuestra vida?
le estamos sirviendo a tiempo y a destiempo, estamos trabajando en la viña del Señor para llevar almas a los pies de Cristo, estamos poniendo de nuestra parte para conocer más sobre la Biblia y la doctrina de la iglesia, para no estar confundiendo a la gente. Eso es importante, que nos hagamos una breve reflexión personal para meditar en lo que es la palabra de Dios. La gente dice que lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Podemos entender de que Jesucristo estaba predicando lo que era la voluntad del Padre. Los enfermos sanaban, los leprosos eran curados, los ciegos volvían a ver, el paralítico se levantaba, toda la obra del plan de salvación. Pero no solamente busquemos a Dios para que nos haga un milagro, para que nos haga un favor, sino busquemos a Dios todos los días de nuestra vida. Porque fácil es buscar al Señor cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay momentos difíciles. Es fácil, porque lo que uno quiere es que la gente esté orando por nosotros. Y si el padre o el coordinador o el líder de un grupo no está disponible para orar por nosotros, nos enojamos con ellos, nos enojamos con la iglesia, nos peleamos hasta con Dios, porque a veces simplemente tenemos una relación con Dios como que si solamente fuera un bombero. Buscamos a Dios solamente como un pasatiempo, cuando tengamos tiempo. Y eso no es así. La conversión que iniciamos en Cuaresma nos invita a seguir caminando, a seguir perseverando, a seguir buscando, escudriñando y conociendo lo que es la palabra de Dios y su doctrina. Que tengamos esta misma inquietud de todas estas personas que apretaban al maestro para poder escucharlo. Porque en la tierra donde estaban ya las personas ya no podían escuchar, por eso se peleaban. Porque quizás los de hasta atrás ya no escuchaban lo que Jesús estaba enseñando y todos tenían la sed de escuchar la palabra de Dios. El profeta Oseas dice de que habrá un tiempo en el cual nosotros vamos a tener la sed de escuchar la palabra de Dios y ya no se va a poder. Eso es importante, que nosotros meditemos, que mientras nosotros estemos en este peregrinar sobre la tierra, nosotros tengamos esta inquietud de conocer la palabra de Dios. Entonces dice Jesús se subió a 2 barcas de los que estaban trabajando, y se subió precisamente a la de Simón, a la de Pedro. Se sube a esa barca y desde la barca dice el texto que empezó a predicar, empezó a enseñar, siguió con la enseñanza para que todos pudieran escucharlo. Hay algo que es muy importante de la palabra de Dios que nosotros tenemos que conocer. La palabra de Dios dice de que Jesús siguió con su enseñanza. Jesús enseñaba y la gente no se cansaba, la gente no se aburría, sino la gente estaba sedienta de escuchar la palabra de Dios. Porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros los seres humanos nos gusta darle más lugar a lo que es la carne, a actividades que no edifican nuestra vida espiritual, porque vamos a cierta actividad social o deportiva, vamos 2, 3, 5 horas y no nos cansamos, pero nos cuesta ir 1 hora y 30 minutos a la Santa Eucaristía, nos cuesta ir 1 hora a la adoración del Santísimo Sacramento y nos cansamos. Las cosas de Dios nos aburren cuando no estamos enamorados de Dios. Por eso es importante meditar y reflexionar, porque Jesús se subió a la barca y era la de Simón, y dice que desde ahí comenzó a enseñar. Y viene una parte que es muy interesante, porque dice la palabra de Dios, Jesús le dice, lleva la barca a la parte honda del lago y echen las redes.
algo muy importante que tenemos que notar, de que Jesús era un carpintero, de que Pedro o Simón era un pescador. Pedro como pescador conocía las horas en las cuales se podían pescar y conocía también el momento en que no se podía hacer. Pedro conocía su trabajo. Jesús es un carpintero. Pero hay algo que es tan interesante de la actitud de Simón. Porque Simón le dice: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Ya habían trabajado, porque él sabía el momento en el cual tenía que pescar. Nosotros también podemos tirar esas redes. Y como decía al inicio, compartiendo la palabra de Dios, llevando un mensaje de fe y de esperanza al enfermo, al necesitado, a la persona que quizás está sedienta de la palabra, o a la persona que quizás quisiera ir al templo, pero por algún impedimento físico no lo puede hacer. Nosotros, a través de la era digital, podemos ser portadores de buenas noticias. La palabra de Dios nos dice, Simón le dice: hemos estado trabajando toda la noche, pero porque tú lo mandas, voy a echar las redes. Importante, esta característica es muy importante que nosotros la sepamos, es la obediencia. Porque Pedro sabía de que Jesús era un carpintero. Pedro sabía de que Jesús no sabía de pesca, mas Pedro sí sabía su propio trabajo. Pedro lo conocía, pero dice: porque tú lo dices, echaré las redes. Nosotros como cristianos católicos tenemos que ser obedientes, como decía al inicio, tenemos que ser obedientes al magisterio de la Iglesia, a la Biblia, catecismo, sagrada tradición, el magisterio. No podemos hacer una interpretación de la palabra literal o personalmente, porque podemos confundir, sino tenemos a la Iglesia, que es madre y maestra. Tenemos que ser obedientes a nuestros guías espirituales, porque ellos representan a Jesucristo. Eso es muy importante. La obediencia siempre va a traer bendición. Eso nosotros lo tenemos que saber. Por eso Pedro dice: porque tú lo dices, echaré las redes para pescar. Estaban cansados Pedro y los demás que estaban pescando. ¿Estaban cansados? Sí. Porque dice que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Nosotros los seres humanos siempre nos desanimamos rápido. Cuando nosotros estamos orando por un enfermo, estamos orando por la conversión de un padre, una madre, unos hijos, un familiar, estamos orando para que se solucione alguna dificultad que se nos presente en la vida. Pero llevamos tiempo orando y no vemos el resultado de esas oraciones, rápidamente nos desanimamos, rápidamente tiramos, como comúnmente se dice, la toalla, y dejamos de perseverar, porque creemos de que ese Dios no nos escucha, creemos de que Dios no va a responder a nuestras oraciones. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desanimado materialmente? Ahora aplicándolo a la vida espiritual, también cuando participamos en cierto grupo, cuando participamos en formaciones, pero a veces nos cuesta un poquito entender lo que se nos está compartiendo, rápidamente nos desanimamos. En la vida espiritual también nos desanimamos cuando las cosas no están saliendo como nosotros las queremos. O cuando nos hacemos esas interrogantes: ¿por qué a mí, Señor, si yo te estoy sirviendo, si yo te estoy buscando? Y empezamos a cuestionar el obrar de Dios. Por eso la palabra, nosotros podemos hacer una reflexión
larguísima, grande, en el cual podemos tomar varios elementos que son importantes, pero es importante que de esta pequeña reflexión que estamos realizando, nosotros al finalizar el día o nuestras actividades podamos ir nuevamente a la palabra de Dios y Dios nos va a iluminar, porque eso es muy importante. Dice, porque tú lo dices. Obedecer la palabra de Dios es muy importante. La obediencia trae bendición. Y si se nos pide tener un testimonio a través de una vida sacramental, lo tenemos que hacer, porque es por amor a Dios y a su palabra, porque la palabra nos va indicando el camino que tenemos que seguir. Ya el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Eso es importante, nosotros tener la iniciativa de conocer, de aprender, de capacitarnos, de investigar y de actualizarnos, porque eso es muy importante. Nosotros tenemos que conocer la palabra, el magisterio de la iglesia, siempre está actualizados, conociendo los temas trascendentales que están sucediendo y que nosotros tenemos que conocer. Entonces Simón hace esta actitud de fe, hace esta actitud de obediencia, obedeciendo a Jesús, porque tú lo dices. Entonces dice la palabra de Dios, cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Con este texto nosotros queremos animarlos a ustedes que nos están sintonizando, porque solamente el Señor conoce la condición en la cual ustedes están atravesando, pero la palabra de Dios nos dice que de lo triste el Señor puede sacar un testimonio. De ahí, de un diagnóstico que es imposible para el hombre, Dios puede sacar un testimonio. Dios puede obrar ahí, porque nada hay imposible para Dios. Ya la carta a los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero tenemos que tener fe, no una fe superficial, no una fe monótona, sino una fe realmente basada en lo que es la palabra de Dios, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos los rasgos de Jesucristo que nos invitan a seguir confiando, a seguir perseverando, a seguir siendo obedientes a la voz de la iglesia, de nuestros pastores y a la voz de la palabra de Dios. Entonces dice que pescaron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Eso es muy importante, porque Dios nos va a bendecir. Dios continúa bendiciendo la vida de cada uno de nosotros, con el don de la vida, con alimento, con comida, con vestido, con un techo, con familia. El Señor nos da sus bendiciones, pero a veces nosotros, de tanto que queremos hacer en el día y estamos tan ocupados que tiempo para Dios no tenemos, se nos olvida de contemplar las maravillas del Señor. Llenaron las redes, que dice la palabra que se rompían por tal cantidad que habían pescado esa noche. Nos vamos a detener ahí para escuchar otro video, para seguir reflexionando ese texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, en su versículo 1 en adelante. Vamos con el siguiente video. Mi alma, y está en mi emoción amar.
sangre directo al corazón y te refugias en mí y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti. Que estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Que estoy temblando de amor y el corazón se me derrite. Que estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Que estoy temblando de amor y el corazón se me derrite. Que estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Que estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transforma en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie. Mis montes se harán camino. Continuamos meditando ese pasaje que es muy importante, muchas cosas que hablar y profundizar sobre el texto, pero es importante que podamos hacer una pequeña reflexión relacionada a la palabra de Dios. El texto dice de que cuando se llenaron las redes de tanto que habían pescado, llamaron a la barca que estaba ahí a la par para pedirle su ayuda. Y se llenó también esa barca. Eso es muy importante, esa actitud. Pedro, al ver esa actitud, dice, se postra delante de Jesús y le dice, apártate de mí, porque soy un pecador. ¿Por qué? Porque todos estaban asustados por la cantidad de peces que habían obtenido después de haber estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Nosotros estamos llamados a tirar las redes, a continuar evangelizando, a llevar la palabra de Dios, pero ustedes, queridos hermanos, también son los que van a recibir esa palabra. Nosotros la compartimos y el Señor la hace fructificar en los corazones, pero es importante la disponibilidad que nosotros tengamos para la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, Pedro le dice, apártate de mí, porque soy un pecador, porque estaban asustados por esa gran cantidad.
Ese mensaje queremos dejar en sus corazones, que no importa la circunstancia o no importa lo que ustedes estén viviendo, los momentos difíciles en los cuales estén pasando o hayan pasado, siempre hay que confiarse a la palabra de Dios. El texto maravilloso dice: Jesús le respondió, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Esa es la invitación que el Señor nos hace en esta noche, porque a veces el miedo nos paraliza. A veces cuando hay miedo no hay fe. A veces tenemos miedo de servirle a Dios. Tenemos miedo de aceptar un compromiso. Tenemos miedo de realmente de dedicarle el tiempo que el Señor se merece. Porque a veces pensamos de que el Señor nos va a robar nuestro tiempo. Y el miedo siempre nos va a paralizar. En el conocimiento de la palabra nosotros tenemos que buscar constantemente al Señor. No por temporadas, no cuando sean solamente fiestas o actividades. Tenemos que buscar al Señor constantemente y Él nos espera cada fin de semana en la Santa Eucaristía. Nos espera en la adoración al Santísimo Sacramento del altar, nos espera a través de la celebración de la palabra de Dios, nos espera y nos hace esa invitación. Pero nosotros tenemos que tener la firme convicción que el miedo no nos paralice cuando queremos hacer algo para Dios, cuando queremos servirle, cuando queremos poner un granito a la evangelización. Y es muy importante, Jesús le dice, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. A través de este momento vino lo que es la conversión de San Pedro, porque recordemos textos anteriores, Andrés fue el que le comunicó a Pedro que había visto al Cordero de Dios. Pedro estaba tan ocupado pescando que no le hizo caso a Andrés. Pero llegó este momento que fue tan crucial para la vida de San Pedro y es el que nosotros tenemos que decidir. Porque al final del texto dice, llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Que el miedo no nos paralice. Que el miedo a nosotros no nos impida hacer algo para la obra de Dios. Y así como dice la palabra, dejaron todo y siguieron a Jesús. En medio de las actividades, del estudio, del trabajo, de las ocupaciones que tengamos, siempre tiene que haber tiempo para Dios. Pero no un Dios al cual nosotros le vamos a dedicar tiempo como algo pasajero, como algo que hoy quiero ir y mañana no quiero ir. Es que está lloviendo y no está lloviendo. Porque para buscar pretextos a veces somos buenos. Y es muy importante que dejemos las excusas y los pretextos para otra ocasión y que realmente nos comprometamos con Dios. El Dios de Jesucristo, nuestro Dios, para Él nada hay imposible. Y vamos a leer del libro de los Efesios en el capítulo 3 y en el versículo 20 y nos dice de la siguiente manera: y ahora la gloria sea a Dios, que puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o imaginamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro de Efesios dice de que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. ¿Cuánto tiempo hemos llevado, cuánto tiempo llevamos orando por aquello que anhela nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo llevamos buscando a Jesús, pero sin comprometernos como debe de ser? Simplemente mirando desde lejos, siguiendo al Maestro desde lejos. Pues la invitación es que realmente nos comprometamos
y que busquemos a Dios. Es muy importante, el texto dice que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. No podemos limitar el poder de Dios a través de nuestras imaginaciones. No podemos limitar el favor de Dios con nuestros pensamientos personales. Porque el ángel le dice a María en San Lucas 1:37, para Dios nada hay imposible. Tenemos que tener la iniciativa de buscar a Dios. Una frase que quiero decir antes de entrar a la oración es de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima dice: cuando veo las montañas, esas montañas me desafían para ir a evangelizar. No para ir a dormir o a tomar fotos o para que los demás se enteren que fui a la montaña, sino, dice Santa Rosa de Lima, esas montañas me desafían para ir a evangelizar. Que no nos limite el miedo, que el miedo no nos paralice y que tomemos muy en serio las palabras del Maestro. Desde ahora serás pescador de hombres. Llevemos palabras de fe y de esperanza. Llevemos palabras para el enfermo, para el necesitado, para la persona que necesita conocer la palabra de Dios, para la persona que está sedienta de fortalecerse a través de la acción del Espíritu Santo, porque eso es muy importante. Estamos haciendo este camino de la Pascua hasta la solemnidad de Pentecostés, pero hay algo muy importante. El siguiente mes, que es el mes de mayo, es el mes de María, es el mes mariano, en el cual nosotros, como un reto personal, conocer más sobre la vida, sobre el caminar, sobre el ejemplo de fe que tiene la Santísima Virgen María. Seremos pescadores de hombres a la medida que nosotros conozcamos lo que es la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia Católica, porque no podemos separar la doctrina de la palabra de Dios. Eso es muy importante, bases sólidas de nuestra fe, y por eso tenemos que poner de nuestra parte, para que nuestra fe vaya aumentando y nosotros tener una fe sólida, tener una fe cimentada en Jesucristo cuando vengan las olas y azoten nuestra barca, toquen nuestra casa. Nosotros tener una fe sólida para así demostrar que realmente nosotros somos pescadores de hombres y que todo ha iniciado desde el inicio, cuando dice el texto de la palabra de Dios de que la gente apretujaba a Jesús para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, después de esta pequeña reflexión, vamos a hacer nuestra oración y vamos a concluir con nuestro programa. Agradecemos a las personas que han compartido este programa a través de las diferentes plataformas digitales y hacerle llegar el mensaje de la palabra de Dios a las personas que necesitan conocer, a las personas que quizás todavía tienen dudas de que si le sirven o no le sirven a Dios, o las personas que están sirviendo, pero se han desanimado porque han puesto su mirada en el hombre y han quitado su mirada de Jesús. Y la palabra de Dios dice que bendito el que pone su mirada y su confianza solamente en Dios. Eso es muy importante. Entonces vamos a orar y vamos a concluir con este programa diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maravilloso Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos por el don de la vida, porque tú nos iluminas a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que nosotros sigamos renovando ese compromiso de servicio y de obediencia que tenemos que dar a nuestros pastores, a nuestros guías espirituales.
ayúdanos a que podamos indagar y conocer más sobre lo que es tu palabra. Que tu palabra venga a sanar, Señor, los corazones heridos, los corazones que están tristes, aquellos corazones que necesitan de un alivio y un consuelo. Que tu palabra, Señor, vaya sanando la vida de cada una de las personas. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. En este día, Señor, este día lunes, en el cual la iglesia nos invita a orar por las benditas almas del purgatorio, también presentamos nuestras oraciones por las almas del purgatorio, para que tú, Señor, les perdone sus pecados y que después de este tiempo de purificación que todos los seres humanos vamos a experimentar después de llevar una vida santa en la tierra y buscando la perfección, y que podamos alabar, bendecir y glorificar el santo nombre de Dios, que podamos profundizar en tu palabra, Señor, a través de la doctrina de la iglesia, que es madre y que es maestra y que nos guía por el camino correcto para no hacer una interpretación personal y que confunda a los que nos escuchan. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, a ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestros hermanos en controles, cámaras y todos los que hacen posible el programa, agradecemos su fina sintonía. Los esperamos la próxima semana y recuerda que nada hay imposible para Dios. Que el Señor te bendiga. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.